Nos habíamos quedado entonces en las maneras de relatar del autor. Hay tantas maneras como estilos hay autorales. Cuando uno escribe, se escribe como se es. Entonces, muchas veces un escritor intenta, por más que intente cambiar la atmósfera de sus situaciones, va a terminar siendo lo que es, como escribe. Hay autores que a pesar de sí mismos son humoristas, o a pesar de sí mismos son trágicos, como García Lorca, o a pesar de sí mismos son infinitamente reflexivos. Entonces, ¿cuáles son las maneras de relatar que puede tener un autor? Efectivamente, un autor puede ser solemne, puede ser serio, puede ser burlesco, puede ser infinitamente festivo, puede ser muy informativo, muy reflexivo, puede ser grotesco. Hay muchos autores que tienden hacia eso, hacia lo grotesco, muchos autores mexicanos. En fin, pero son de las cosas que nosotros podemos ir estudiando para tratar de acercarnos lo más posible a saber qué género estamos manejando en determinado texto, porque, insisto en lo mismo, hay que aprender a desenvolverse actoralmente en un género, hay que aprender a actuarlo. Luego, el cuarto punto, habíamos hablado, el desarrollo del conflicto o la acción. Eso también tiene que ver, es decir, nosotros tenemos que estudiar de qué manera, cuál fue la manera que escogió el autor para ir desarrollando el conflicto. Si el conflicto es empujado por el carácter de los personajes o si el conflicto es llevado por las acciones que someten a los personajes. Y no nada más eso, sino la estructura que le va dando, también eso nos puede dar una idea de cuál es el género que se está manejando. A veces puede ser una estructura muy ágil, en escenas muy cortas, con diálogos muy coloquiales. Entonces, esa manera de desarrollar el conflicto también nos va a ayudar a saber en qué género nos estamos desenvolviendo. Hay toda esta atmósfera, a veces un poco densa, poética, de mucha tensión, de García Lorca, por ejemplo, nos manejamos así. En cambio, Molière se maneja en escenas un poquito más ágiles, a veces muy discursivas, pero los diálogos son de una gran lucidez y una gran inteligencia. Entonces esto nos ayuda a saber qué género es. Luego, habíamos hablado como quinto punto, la dimensión o nivel de los personajes. Le hemos dedicado mucho tiempo a tratar de saber cómo son los personajes, entonces no me quiero detener mucho en eso. Sin embargo, ya sabemos que si estamos manejando personajes estereotípicos, es bastante probable que lo que estemos trabajando sea algo más cercano a veces a la comedia o, en fin, algún otro género. En cambio, si estamos manejando personajes complejos, es bastante probable que nos estemos desenvolviendo en piezas, en tragedias, en fin. Nosotros tenemos que ver entonces cómo son los personajes. Y algo también muy importante, los personajes protagónicos escogen determinada forma de resolver sus problemas. Eso lo tenemos que saber nosotros, qué herramientas son las que ellos tienen para tratar de solucionar sus conflictos, y eso nos va a ayudar a saber también en qué género nos estamos manejando. Ese es el otro punto, insisto, ya lo hemos visto de sobra. Por último, antes de que se me acabe el tiempo, el lenguaje, lo vuelvo a insistir, el tratar de acercarnos lo más posible al manejo del lenguaje que está haciendo el autor nos va a ayudar mucho a saber el género, porque nosotros tenemos que atender a su ritmo, a su musicalidad, a la forma a la expresividad, si es retórico, si es simple, si es coloquial. Recuerden, y alguna vez alguien lo preguntó en clase, ¿cómo saber el tono de una obra? El tono se sabe principalmente por el lenguaje. Después también incidirá, por supuesto, los personajes. Ahorita voy a dedicarle otra cápsula a eso, además viendo otro punto de vista. Pero sobre todo nosotros tenemos que saber que el lenguaje
y cuál es su influencia dentro de la acción de nuestra obra. Y eso nos ayudará a saber mejor qué género está manejando el autor. Salud. Ahorita nos vamos.